Ya, muy bien, ahí estamos grabando. Hola de nuevo. Entonces les estaba diciendo que vamos a hacer un repaso que también les va a servir a ustedes para los análisis respectivos que tienen que hacer del trabajo, ¿ya? Hemos visto, partimos el semestre hablando del tema de las generaciones, que existen distintas generaciones que están identificadas, que están en este caso caracterizadas por distintas cualidades que tienen, tanto de comportamiento como también de forma de ver el mundo, de sentir frente a ciertos temas, y que cada una de esas generaciones está, entre comillas, por así decirlo, encasillada entre ciertos rangos de años, van por década, y que están reguladas o están mediadas por los factores del contexto de ese momento, que tienen que ver con aspectos políticos, sociales, culturales, económicos, tecnológicos, de distintas índoles. Y obviamente que, bueno, yo les he hablado en algún minuto también de que la religión no deja de tener un fuerte peso, una fuerte influencia en ciertos fenómenos, tal vez hoy en día ya no, pero en el pasado sí, y bastante, y esa influencia, por supuesto, que también impulsaba o frenaba ciertos procesos de desarrollo de las personas. Entonces, en la actualidad, dentro de las organizaciones podemos encontrar desde los baby boomers en adelante, ¿ya? Los de la generación senior van en retirada, son cada vez más poquitos, algunos están en posiciones de asesoría en el directorio, o estos que forman la escuela trainee, que porque tienen harta experiencia, como que los escogen como para dar una continuidad a algún programa de entrenamiento. Pero todavía están los baby boomers que tienen entre 60 y 65 años en la actualidad y que son estas personas que en el fondo están enfocadas en el trabajo solamente por un tema de sacar adelante la familia, tienen una alta necesidad respecto de consolidarse, de crecer, de proyectarse, y eso como que no se lo han logrado sacar de la mente. Y por ejemplo, tú puedes encontrar personas que han trabajado 30, 40, casi toda su vida en la misma organización y nunca se han cambiado de trabajo. ¿Ya? Son personas a veces un poco más rígidas, más testarudas, más tradicionales, les cuesta la innovación, probablemente les cueste o hayan tenido que hacerlo como por aterrizaje forzoso, ceñirse y adquirir las nuevas tecnologías para poder desempeñarse en el mundo laboral. Son personas que sí tienen aspectos positivos como ser responsables, comprometidos, apegarse a las tradiciones, apegarse a las normativas, porque las normativas, salvo que sean cosas muy descabelladas, no son malas. En la medida que los grupos humanos crecen, se necesita mayor regulación y se necesita mayor normativa, justamente porque los grupos humanos tienden a ser mucho más grandes, ¿ya? Y después viene la generación X, impulsora de nuevos proyectos, mayor innovación en el trabajo, la mayoría ya empieza a tener la oportunidad de poder estudiar en la universidad, están con toda esta como crítica hacia los baby boomers, que el foco no solamente puede estar en que el sujeto trabaje para la familia, sino que también el sujeto debe trabajar y desarrollarse para sí mismo, para ser feliz, para lograr cosas, para sentirse realizado, pero a nivel personal e individual. Por supuesto, a la generación X como que igual un poco se le pasó la mano porque con esta necesidad de impulsar tantos proyectos, de hecho hay estudios que hablan de eso, que como impulsaron esta cuestión de los happy hour, tienen mucho alto consumo de alcohol, ¿ya? Como que el alcohol los tiende a relajar todo este ímpetu y toda esta iniciativa y proactividad que tienen. Entonces los happy hour que se iban a cerrar los negocios, les fue el después porque la mayoría tomaba, pero como chupaba como orilla de playa, pues. Entonces, claramente tuvieron un comportamiento que fue un poco desproporcionado y desregulado. Ahora, ellos son tan proactivos y tan propositivos que son, por ejemplo, hoy en día tú los encuentras en las cabezas de ciertos cargos, ¿ya? Vas a encontrar los encargos de subgerencias, de jefatura, son súper movidos, tienen buenas ideas, acogen la diversidad, integran a los más jóvenes. Y la generación millennial le critica a la generación X el ser tan competitivo, de repente un poco egocéntrico, centrados como en sus propias necesidades de ser reconocidos y de triunfar, mientras que los millennials son un poco más piola, son más como de cultivar mucho más la vida personal. El baby boomer enfocado en la familia, el millennial, o sea, pero el X enfocado en sí mismo, el millennial ya más enfocado en el grupo,
¿ya? En pertenecer, en generar acuerdos, en que ojalá no haya tanta discriminación hacia el otro, son capaces de acoger la diversidad y de integrarla. Cuando digo de acoger la diversidad e integrarla, uno de repente puede aceptar la diversidad, pero no la integra. Integrarla es decir, yo trabajo con personas que son distintas a mí, incorporo en mi equipo personas con distintas condiciones sociales, ideológicas, sexuales, y no me genera ningún problema, ¿ya? Entonces, por eso los millennials se caracterizan por este concepto de la acogida. No son tan prejuiciosos como las generaciones anteriores. Y después viene la generación Z, en donde ya hay como que son los más relajados, con toda esta búsqueda de la libertad, esta búsqueda como del placer, súper ansiosos e inmediatistas, como que les cuesta un poco darse cuenta de que para lograr cosas igual hay que tener una cuota de esfuerzo, una cuota de, no de sacrificio, porque bueno, a veces algunos son sacrificados, sobre todo los cabros que, no sé, pues, yo me pongo a pensar en alumnos que tuve en algún minuto, o compañeros que tuve hace años también atrás, que teníamos, no sé, pues, clases en Playa Ancha, en el psiquiátrico, y ellos venían de Calera, Quillota, Melón, y viajaban todos los días, pues. Y el pique desde allá hasta Playa Ancha es largo, pues. Entonces hay que echarle que es sacrificio, levantarse súper tarde, o sea, súper temprano, llegar en la tarde súper tarde, más encima a veces tener que llegar a hacer trabajo. Por lo menos en la época mía, no, todavía no estaba muy masificado el tema de los computadores portátiles. Por ende, muy pocos, yo creo que aparecieron los notebooks cuando yo estaba como por titularme, pero antes de eso, no, eran los computadores de la universidad o algunos compañeros tenían computadores. Entonces, ahí sí había como un sacrificio. Y ese mismo sacrificio que han hecho los de la generación X, y yo también soy de la generación X, es justamente lo que nos ha llevado a tener este espíritu como de querer siempre salir adelante, liderar proyectos, pero sí ser competitivos. Ahora, la competencia sana no es mala. Si la competencia es complicada, cuando tú te embarras al otro, cuando tú quieres sacar partido y provecho y en el fondo ningunear o dejar mal parado al otro. Eso sí es destructivo. Pero competir con alguien o competir consigo mismo, eso nunca va a ser malo, ¿ya? Competir sanamente, me refiero. Y, como decía, la generación Z es esta generación que es mucho más libre y que en cierta forma ha sido formada y criada por las generaciones más antiguas, en donde se les ha permitido, ay, qué bonito ya, muchas gracias, vayan para arriba ahora. No, no pueden saludar. Hola. Ya. Hola. Ya, ahora para su pieza. Me traen aquí un dibujo de regalo. Entonces, cada generación ha tenido aspectos que son positivos y aspectos que no lo son tanto. Pero esos que no lo son tanto, en la medida que hay grados de conciencia, también las personas las pueden ir mejorando. Y el grado de conciencia implica mejorar para todos, porque lo que se busca hoy en día dentro de las organizaciones es que haya un buen clima laboral, que ojalá haya un equilibrio interno dentro de los grupos, que haya equidad, que por supuesto haya mayor desarrollo de las personas. Entonces, las generaciones más nuevas son las que más estimulan y buscan eso, y las más antiguas las generaciones más antiguas buscan el compromiso, el prestigio, la responsabilidad, y la idea sería integrar ambas cosas. Ahora, todo eso, si lo vinculamos al sentido del trabajo, si lo integramos con el sentido del trabajo es bien personal, porque el sentido del trabajo tiene que ver con una cantidad de factores, como los he mencionado en otras clases, la motivación personal y única que es tuya, tiene que ver también con cómo que has escuchado tú en tus casas hablar del trabajo, qué es lo que tú has observado, porque yo te podría decir, le podría decir a mi hijo, no, si mi trabajo es el descueve, me encanta mi trabajo, y resulta que ellos me observan llegar destruida, agotada, estar con cuadro depresivo por el trabajo, dejarlos prácticamente botados a ellos porque no los veo, porque el trabajo me consume demasiado. Entonces ellos van a vincular lo que la mamá dice con lo que ellos observan que la mamá vive. Y eso nos pasa a todos, porque de hecho después lo vamos a ver cuando hablemos de los procesos de socialización y de aprendizaje social, que justamente hay un aprendizaje que es por observación. Entonces nosotros sacamos nuestros propios juicios o elaboraciones de lo que estamos recibiendo como información
y obviamente que nosotros se va allá. No es tan feliz en el trabajo como ella dice, por ende, yo tampoco voy a tener una buena percepción del mundo laboral. Ahora, hay personas que a través del trabajo buscan realizarse, buscan crecer, buscan apoyar a otros, buscan aprender, y nada de eso va a estar mal en la medida que hay un equilibrio entre la vida personal del sujeto y el mundo también laboral, o sea, una cosa que es el equilibrio. Cuando hablamos del equilibrio en las personas, por supuesto que el equilibrio es otra cosa que es individual, porque una persona que no tiene hijos, no tiene mascota, no tiene una planta, no tiene nadie que dependa de ellos, y solamente le gusta trabajar, es parte como de sus necesidades y de sus gustos. No le podríamos criticar eso. Ahora, si esa persona tiene ese estilo de vida y se queja, ahí es distinto, porque eso significa que ella no se está dando cuenta de que en realidad no es feliz haciendo simplemente trabajar, ¿ya? La queja siempre es un indicador que nos va a mostrar que hay algo raro. Cuando yo te digo, le digo a una persona, ay, sí, es que soy tan feliz con mi marido, yo lo amo tanto, y al día siguiente, no, es que aquí, es que allá, es que flojo. Y esas quejas no es una vez, son quejas frecuentes y permanentes en el tiempo. Entonces, probablemente ahí tú tienes a una persona que es feliz inconsciente, porque cree que es feliz, pero en el fondo no se ha dado cuenta que por algo se queja tanto, ¿ya? Ahora, hay una cosa cultural que ya también lo he mencionado, que en Chile estamos todos súper acostumbrados a la queja. Es como que escuchamos quejas, aprendemos quejas, nos quejamos, ¿ya? Somos más dados a estar siempre quejándonos que hacernos cargo de las cosas que podemos mejorar y desarrollar. Y respecto al sentido del trabajo, yo les mencionaba que la parte compleja es cuando hay personas que sobreviven con el trabajo que tienen. Y ahí el sentido del trabajo se distorsiona, porque al ser por sobrevivencia, eh, es como el último recurso, porque si no trabajo, no pago la casita, si no trabajo, no llevo comida para mis hijos, y por lo general son trabajos que no son remunerados ni son trabajos formales, son más bien los trabajos informales, que no precisamente el trabajador tiene un sueldo fijo, sino que es un sueldo esporádico, o porque vende algo gana, si no vende no gana nada, y si no se mueve, o sea, si por ejemplo es un vendedor ambulante, y mientras estuvimos en la pandemia estábamos todos encerrados, cero posibilidad de poder salir a vender las naranjas, los super 8, la cuestión que esa persona vendiera. Y hay cosas que de repente, por ejemplo, en la pandemia tomaron fuerza a través de las redes sociales, versus otras que no lo tomaron tanto, porque dependiendo del rubro es lo que yo voy a poder hacer en las redes sociales. Ahora, si no tengo lucas para tener un plan de teléfono, no voy a tener internet y tampoco voy a tener la posibilidad de promocionar mis productos en las redes sociales. Se fijan como que hay una serie de eventos que están encadenados entre sí para poder lograr algo. Obviamente que las personas, cuando significan el trabajo de manera más positiva, cuando el trabajo les permite lograr cosas, lograr desarrollarse, lograr tener una buena condición de vida, lograr ser un aporte familiar económico, viajar, a lo mejor no precisamente el viajar al extranjero, pero hacer cosas que le den gratificación. Y por último, si no me doy ningún lujo ni ningún gusto, por lo menos no tengo deuda, o pago mis deudas a tiempo, cuando el trabajo es remunerado y la persona siente que la remuneración es acorde al tipo de esfuerzo o al tipo de tareas de trabajo que la persona desempeña, siente gratificación. Y además, si a eso le sumas el salario emocional, que tiene que ver con esto, que la persona se siente a gusto con lo que hace y a gusto en el ambiente donde trabaja, ahí tú tienes a alguien que está ya equilibrado y satisfecho. Pero eso es difícil encontrarlo, porque hoy en día la gente está, bueno, con esto de la pandemia fue caótico. Deme un segundito. Mencionaba que con el tema de la pandemia fue caótico, porque mucha gente que a lo mejor adoraba su trabajo en oficina y que a lo mejor era de la generación X, en donde habitualmente esas personas, o sea, perdón, sí, X y la Baby Boomer, en donde esas personas habitualmente van a un lugar físico determinado para poder ejercer sus funciones laborales, con la pandemia todo eso cambió.
las personas quedaron en cautiverio, en encierro, se mezclaron todos los espacios privados con los laborales, estaban todos, algunos encerrados estudiando, otros encerrados trabajando, ni que decir de los papás que tenían hijos chicos. Entonces ahí, por supuesto, el sentido del trabajo como que se pierde, porque está difuso el escenario entre lo que es personal, lo que es laboral, lo que es privado, lo que es público, entonces está como todo enredado. Entonces ha sido una época complicada para muchas personas, pero también, como dicen muchas teorías, las crisis siempre son la oportunidad para algunos para crecer, para otros mantenerse y otros poder tener la posibilidad de hacer algo diferente. Ahora el tema va a ser cuáles van a ser las condiciones y la estructura de personalidad de ese sujeto para impulsarse a hacer algo, algo diferente por sí mismo. ¿Ya? Y ahí es donde ustedes tienen harto material para escoger alusivo al tema de las entrevistas, porque tienen que ser súper curiosos, ¿ya? Porque todo esto que yo les estoy describiendo, ustedes también se lo podrían preguntar a todos los entrevistados, po. Cómo vivieron la pandemia, cómo fue el trasfondo, el cambio, nota diferencias entre su percepción antes de la pandemia y después de la pandemia respecto al trabajo, mejoraron o empeoraron sus condiciones, antes se sentía feliz, hoy en día no, o al revés. Puede ser a una persona a la que le cargaba ir a la oficina y por distintas causales, y resulta que ahora trabaja desde la casa y es feliz, po. Independiente que tenga los cabros chicos, que tenga o hijos más adolescentes, pero a lo mejor siempre soñó con trabajar desde la casa. Y hoy en día se da cuenta que sí se puede trabajar desde el hogar, po, con buena organización. Entonces esa persona probablemente esté tremendamente encantada y fascinada con su trabajo en la actualidad, porque ya no tiene que ir 2 o 3 horas en micro, para allá, para acá, para llegar al trabajo. Eso, por ejemplo, cuando se entrevista a gente en Santiago, mucho de lo que la gente le agota respecto al trabajo son las horas de traslado. Porque independiente que vayas en auto, en metro, o en auto, metro, o en micro, o en bus, claramente los tacos son interminables, la gente ya va en la mañana apurada, viene en la tarde agotada, entonces eso además distorsiona el sentido del trabajo. Pues me puede gustar mucho mi pega, pero llego cansado de este ir y venir, que tampoco es armonioso, porque si el auto o la micro estuviera todo el rato en movimiento, es distinto a ir a cada rato frenando, y hay gente que se empieza a quedar dormida al volante o en la micro. Entonces todo eso impacta e influye en la percepción que la gente tiene del trabajo, ¿ya? Son aspectos que de repente la gente no los conversa, pero nosotros los psicólogos cuando hacemos investigación ponemos el énfasis en eso. A ver, ¿cómo llega al trabajo esa señora? ¿Qué es lo que tiene que hacer antes de llegar al trabajo? Bañar la guagua, que esto, que lo otro, dejarla, que preparar. Hay gente que se levanta a las 5 de la mañana para dejar el almuerzo hecho, para armar todos los pocillos, para los que se van al colegio, para los que se van a la universidad, para el marido, para ella, dejar limpia la cocina para partir, dejar hecha su cama, bañarse, secarse el pelo, si tiene cabros chicos, imagínate lo que es tener que bañar niños chicos, levantar niños chicos, llevarlos al colegio. Entonces hay gente que vive una vorágine tremendamente agotadora y hace muchas cosas antes de llegar a su puesto de trabajo. Entonces cuando llegó a la pega, ya viene destruido. Y por supuesto yo, compañera de pega, yo lo veo que viene siempre malhumorado nomás, pues, o malhumorada, pero no vivo, tal vez, toda la situación y la condición familiar que esa otra persona vive. Entonces, por eso es importante, por ejemplo, hoy en día cuando nosotros hacemos intervenciones en las empresas, reforzar el que la gente se conozca y que la gente a lo mejor no hable tanto de sus cosas tan íntimas y personales, pero sí que el otro sepa lo que a mí me cuesta en la mañana llegar al trabajo, porque a veces llego malhumorada, cosa que a lo mejor me esperen con un chiste, con una tacita de té, con algo que me cambie el switch. Yo me acuerdo que en una empresa en la que nosotros estuvimos haciendo una intervención, era una empresa chiquitita, donde eran puros profesionales, era una consultoría, y tenían una secretaria. La secretaria era tremendamente eficiente, pero de repente tenía cambios súper bruscos de temperamento, de personalidad, y tonteaba, me acuerdo, hasta el jefe, po. Entonces ella era como la más inteligente y todo el resto eran tontos. Y claro, y de repente a ella se le ocurrían cosas brillantes, porque en realidad era súper clever, pero no por eso tenía que tontear a las otras personas. Entonces, como ella era la secretaria, coordinaba, gestionaba reuniones y hartas cosas.
y el equipo de profesionales no siempre tenía una buena relación con ella. La cosa es que después con el tiempo, esta señorita tenía un problema personal que tenía su mamá enferma, pero nunca lo había dicho. Ella hablaba de que su mamá se quejaba, conversaba de que la mamá había ido al hospital, pero nadie tenía idea como del calvario que vivía esta secretaria. La cosa es que en algún minuto eso como que se destapó y esta niña siempre con estos cambios exabruptos de temperamento, po, que a lo mejor la mamá la tenía muy agotada porque había se pasado la noche completa en el hospital y todo. La cosa es que la mamá de esta señorita murió. Y cuando se murió, la mayoría de los profesionales decía, oye, ojalá que esta, a lo mejor ahora que se murió esta niña, o sea, esta señora, a lo mejor la secretaria va a cambiar su actitud porque ya no tiene este nivel de agotamiento que le genera a su mamá que está en esta condición de enfermedad. Pero la secretaria, curiosamente, se le murió la mamá y no cambió. Ya seguía siendo malhumorada, cambiante, media bruja para sus cosas. Entonces ahí todos terminaron como de convencerse de que, claro, ella era así. ¿Ya? Su temperamento era mañoso, era de la queja, era de estar siempre desconforme con las cosas. Pero ellos tenían que de algún minuto explicárselo, saber si a lo mejor obedecía a que esta mamá la dejaba muy agotada, o sea, esta era una niña que no tenía pareja, no tenía hijo, no tenía pololo, tenía unos perros. Y me acuerdo súper bien de eso porque ella era bien amorosa, súper amable, pero claramente de repente tenía así como que se le pelaba el cable y como que tenía como conductas bien, bien bruscas. Bueno, cuento corto, al final la pobre Gaia la terminaron despidiendo porque no era un aporte, o sea, era muy, pero muy inteligente, pero con su actitud no era un aporte para el equipo, porque generaba conflicto, porque más encima, cuando las cosas no salían como ella quería, era acusete. Y era una persona que era joven, ella tiene que haber sido como generación X, pero era como una vieja de, así era, porque y nadie se explicaba, pues. Entonces, era como parte, probablemente su temperamento era complicado, su estructura de personalidad complicada, y el ambiente contextual de su vida personal o sus insatisfacciones la llevaban a que fuese más compleja. Bueno, ella después estudió en la universidad, se tituló, pero nunca pudo tampoco como que encontrar la pega a sus sueños, como que siguió ahí marcando el paso, y probablemente sea por este tema de su temperamento. Y ella tiene que haber sido una infeliz inconsciente. O sea, era infeliz, pero no se daba cuenta que era infeliz. Y cómo en cierta manera con su actitud le embarraba la onda al resto. ¿Ya? Así también hemos estado en otras empresas en donde hemos encontrado colaboradores o trabajadores súper entusiastas, que le ponen corazón a todo y que todo es como vamos, y que son bien conciliadores, dicen lo que piensan, opinan, pero no se involucran en los problemas, tienen una actitud propositiva, y a veces también tienen dramas, pues también tienen a un familiar enfermo, también tienen problemas económicos, pero la actitud es lo que los posiciona de mejor manera para poder hacer frente al estrés que genera a veces el trabajo y por supuesto al que el trabajo en sí signifique algo mucho mejor y positivo para ellos. ¿Ya? ¿Me explico lo que estoy hablando? ¿Alguna consulta, duda, comentario? ¿Mm? Ok, muy bien. Entonces, a la vuelta de la semana de receso del 18, vamos a partir con la historia de la psicología, porque la psicología tuvo una evolución. Ya hace 50, 60, 70 años atrás, las organizaciones no eran lo que son hoy en día. No habían beneficios, planes de desarrollo, planes de capacitación y formación, porque eran la mayoría fábricas, donde había largas jornadas de trabajo, trabajo duro, el salario no era muy bueno, las personas no tenían las comodidades que tienen hoy en día con respecto a los medios de movilización, las fábricas a veces quedaban en la periferia, entonces había que trasladarse hasta allá. Entonces, con los años, los mismos psicólogos se fueron dando cuenta que la gente se enfermaba
cuando estaba en un ambiente organizacional malo, donde no era reconocido, donde su voz no era escuchada, donde en el fondo el trabajo, que era una parte tan importante de la vida del sujeto, porque el sujeto pasa mucho más horas en el trabajo que en la vida familiar o en su casa. Entonces, teniendo eso, paso más horas en la pega que lo que paso en mi casa, y que aún así el trabajo no fuese gratificante. Eso disparaba, pero enormemente, las tasas de depresión, de ansiedad, el consumo de alcohol. Hoy en día siguen habiendo esos factores, pero la ansiedad como que proviene de otras partes, pues incluso la sobreconexión genera tanta adicción y ansiedad que cuando no estamos conectados al teléfono necesitamos estar conectados a otras cosas. Entonces muchos fuman en exceso, comen en exceso, beben en exceso y hacen otras cosas en exceso que es para apalear esa ansiedad con la que se relacionan, con la que conviven todos los días. Entonces, a vuelta de esta semana del 18 vamos a empezar con todo eso y vamos a dar la lectura y los temas asignados para hacer los trabajos respectivos y que ustedes mismos vayan descubriendo cuáles fueron los grandes cambios que se provocaron dentro de las organizaciones a raíz de las investigaciones en el área social. ¿Alguna consulta, duda, comentario, algo que decir nuevamente? Lo vuelvo a preguntar, del trabajo de las entrevistas. ¿Todo bien, bien? ¿Dedito para arriba? Ok, entonces si no hay nada de preguntas ni ninguna cosa, quedamos hasta acá. Y el día sábado 11 yo espero sus trabajos y nos estaríamos viendo a la vuelta del receso. ¿Ok? Ya, chiquillos, que estén muy bien.